Ok. Vamos a ver si alguien más se enlaza. Si no, vamos a continuar. Está David ya. Vamos a continuar. Vamos a compartir pantalla para que no se nos pierda el tiempo, porque falta todavía algunas cositas, pero bueno, igual terminaremos a la hora. Se está viendo bien la pantalla, ¿verdad, Josué? ¿Se ve bien? ¿Se oye? ¿Aló? Sí, profe, se ve Sí, sí perfecto. se oye, profe. Sí, porque, ok, gracias, porque necesito estar informado porque entonces seguimos, ok, chévere. Entonces vamos a abrir la presentación de nuevo. Vamos a tratar de ir rapidito porque se nos agota el tiempo. Entonces, como decía, la mente humana en desarrollo, ¿no? Y esa mente, eso que va a ser la mente, ¿no? Y que la vinculamos con el cerebro, pero la mente es algo mucho más complejo que simplemente el hecho cerebral orgánico, pero no vamos a profundizar en ello. De verdad que el ser humano es el producto de todo esto que vamos a poner aquí. Mínimamente. Seguimos, vamos a ponerlo todo lo que tenemos. Todo esto, desde la marcha erguida, la coordinación mano-ojo, la lengua y la conciencia, la sexualidad y el amor, el difícil nacimiento, hace de que nosotros seamos mucho lo que somos. El desarrollo del cerebro, la inteligencia, el número de hijos, que no somos una especie supernumeraria de hijos, solamente son cosas muy excepcionales, pero realmente el ser humano reduce el número de hijos disponibles, posibles. ¿Para qué? Para dedicar una buena parte de esa acción a la educación, a la formación. Eso es muy interesante. Por eso llaman de una niñez prolongada. El ser humano, de hecho, es una de las especies más débiles del planeta cuando nace. Deje usted un niño abandonado en la calle y no amanecerá al día siguiente si no hay un evento de cooperación producto de otro ser humano que lo rescate. Entonces, el juego, jugar es fundamental. Jugar es tan vital como estudiar, y particularmente los pequeños. De hecho, un niño literalmente viene a jugar, y en el jugar aprender, ¿no? Pero viene a jugar, no a sentarse en un pupitre. No, viene a jugar. Y en el juego se conforma el ser humano. Por eso un niño, esos niños, por ejemplo, en situación de calle, que, que han tenido que dejar de jugar porque tienen que trabajar, ¿no? Yo estoy rompiendo esa formación. Esa sociedad, ese Estado, al colaborar con esto, directo o indirectamente, está rompiendo a un ser humano. Porque justamente hay que, esto que usted está viendo que yo llamo el octaedro de relaciones, y fíjese que todas las flechas se cruzan, es porque todas son necesarias. Cualquiera de ellas falta y tenemos a un ser humano bloqueado, un ser humano roto. ¿Ok? Formar grupos, el comportamiento social, ¿no? O sea, fíjese los grupos, por ejemplo, para decirlo rápidamente, usted va por primera vez a un curso donde usted no conoce a nadie y usted entra temeroso al curso, se sienta en algún sitio por ahí, observa a la gente, pero yo le digo, en menos de, yo diría hasta de un par de horas, usted ya está hablando con alguien. Usted ya está estableciendo una relación mínima, pero que pudiera ser más sólida con el tiempo. Pero ya usted no puede estar solo. El ser humano le cuesta mucho estar solo, a pesar de que necesita soledad en algún momento. Su estructura, sus características, su desarrollo se da gracias al hecho social. Es inevitable. Ahí tienen los cuidados paternos. Cuidados paternos, o sea, la madre y el padre, la familia, la abuela. ¿Qué es eso? Eso son relaciones sociales. Aunque la llamemos relaciones familiares, no es más que un reforzamiento de esta línea que ustedes están viendo aquí de comportamiento social. ¿Okay? Y todas, la inteligencia, el desarrollo del cerebro, el número de hijos, la niñez prolongada, el juego, va y vierte elementos de comportamiento social. Entonces, y así,
Del comportamiento social de qué nace, del comportamiento social nace el Estado, y del Estado nacen toda aquella, la legislación, la ciencia, las artes, la filosofía. Ese es el ser humano. Y para ser ser humano necesitas todo esto. ¿Ok? Entonces, y fíjese que incluso, fíjese que yo le pongo en la lactancia materna, que la pongo por aquí, pero la separo un poco para destacarla. Fíjese que la lactancia materna, como está diciendo, es un hecho social. También un hecho de grupo, pero y hasta de juego. Algunas, de hecho, algunas autoras feministas sostienen que el desarrollo de nuestro lenguaje, que estaba por aquí, lengua y conciencia, se debe a la relación con la madre más que a la relación con el padre. Porque durante la relación con la madre y la lactancia materna, la madre le habla al niño, mantiene un diálogo más allá del contacto físico con el seno. Es una canción de cuna, es un arrullar, es un hablarle, y el lenguaje se desarrolla en la acción y en la voluntad del hablar del otro. ¿Ok? Entonces, teniendo conciencia de este hecho, la ética es producto de todo esto. La ética, en buena parte, evidentemente va a depender también, como si depende de todo esto, depende del estado donde tú naciste y de todo lo que era el conjugado de esos elementos, legislación, o sea, tú vas construyendo tus valores éticos. Por eso una persona que pertenecía, yo no sé si ustedes recuerdan, yo les recomiendo ver una película que he querido poner esa escena para darle la redondez que me gustaría, pero hay una escena en la película Los Intocables de Brian De Palma, donde hay una escena con Al Capone y su banda, pues, y hay un día donde él reúne a todos los capos de ese momento para la distribución de los territorios, etcétera. Acuérdense que el tráfico principal era el tráfico de alcohol. Entonces, y todo el imperio de Al Capone se monta en función básicamente de eso, además de otros delitos, pero básicamente el del alcohol. Pero bueno, pero más allá de eso, de la distribución de los territorios y de la hegemonía de los grupos, hay alguien que traiciona de alguna manera a la cofradía, pues, de capos, y Al Capone se entera. Y hay la escena donde él está rodeado, donde está una mesa redonda inmensa, donde están todos ellos reunidos, y comienza, y yo les hago, también le mandaré el link, tendré que mandarle el link de esa película, porque la escena es una escena ética. Bueno, la ética de Al Capone, evidentemente, pero es una escena ética. O sea, él está hablando de los valores que debe tener un grupo, que debe preservar el comercio, la idea, el objetivo general, y él considera que la persona que lo traicionó no respetó esos objetivos. Y la escena termina de una forma terrible, porque Al Capone agarra Por cierto, Al Capone es protagonizado por Robert De Niro en una extraordinaria actuación, como siempre nos tiene acostumbrados, y con un bate de béisbol, él empieza a hablar de las reglas de juego a partir del béisbol, justamente, y hace del juego una forma de ética. Entonces, termina la escena estrellándole, obviamente, el bate sobre la cabeza al tipo, ¿no? Entonces, la escena es, insisto, particularmente dramática, pero no hay que descuidar el hecho de que hay ahí un juego con la ética, no en su sentido recto, quizás como lo hablaba Aristóteles, pero sin duda hay un fenómeno que vinculado con esto que estamos diciendo, que significa la ética sacada de todo ese contexto que estamos hablando del desarrollo de un ser humano. Entonces, el vocablo ethos tiene un sentido infinitamente más amplio. Ya seguimos, y yo se insisto en esto para que ustedes no me dejen encerrar esa palabra en que, ay, me tengo que portar bien. No. El vocablo ethos tiene un sentido infinitamente más amplio que el que damos hoy a la palabra ética. Lo ético comprende ante todo las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y naturalmente también lo moral. En realidad se podría traducir por modo o forma de vida, en el sentido hondo de la palabra, a diferencia de la simple manera de vivir. No, es tu modo o forma de vida, es un arte de vida, tu arte de vida. Es lo ético. Entonces,
nuestra visión, fíjese que bien lo decía Paul Cézanne, el pintor, decía, qué difícil es acercarse a la naturaleza con ingenuidad. En efecto, toda persona al nacer se inserta en una historia que no es personal, que no es suya. Se inserta en una corriente, en una tradición, en un idioma, en una sociedad, en una familia que pertenece a un contexto. Y toda esa familia, todo ese contexto se vierte sobre el ser humano en nacimiento. Por eso le resulta casi imposible pensar sin esa tradición y sin ese lenguaje. Por eso no podemos ser y pertenecer a otro mundo. Incluso cuando nos vamos, por eso yo les decía, incluso cuando nos vamos, seguimos siendo venezolanos. Es inevitable, ¿no? Y no es una condena, es que es lo que dice Cézanne. Y es verdad, tú puedes asumir otras costumbres, puedes saber otras cosas, pero ojo, tú eres el producto de donde naciste. Entonces, y más se ha pasado un tiempo en ese sitio, obviamente, ¿no? Pero ya les dije, para Edgar Morin, desde que tú estás en el seno materno, estás recibiendo la influencia inevitable de todo eso, del pensamiento, la tradición, el idioma, la música, el arte, todo lo de ese mundo. Entonces, tu ética se construye en buena parte en ese mundo de naciste. Entonces, la filosofía es un producto humano de cada filósofo y por eso es que cuando hablamos de ética desde la filosofía, tenemos que considerar que es un ser humano el que está hablando y no es un piazo loco, ¿no? Con la razón, sino con la voluntad, con el sentimiento, con la carne, con los huesos, con el alma, toda de ese filósofo. Y cuando lo oímos, pues estamos oyendo a esa persona. Y ojo, usted puede sustituir filósofo por matemático, por comunicador social, etc. Me dice, la comunicación social es un producto humano de cada comunicador social y cada comunicador es un hombre de carne y hueso que piensa, sí, y al final es la influencia de lo que estaba diciendo Cézanne. Entonces es importante, sin perder para nada la visión del curso, es decir, el bioterrorista, el terrorista, es esto también. Es también un ser humano, ¿ok? Aunque no nos lo parezca, con toda una tradición de corriente, de pensamiento, de tradiciones, de idioma, de costumbre, de arte, de filosofía. ¿De dónde nació? Entonces, tal y como explica Morán, nuestra lógica no es indispensable para verificar y controlar, pero el pensamiento finalmente opera de las transgresiones a esa lógica. Es decir, fíjense bien, nuestra lógica nos es indispensable para verificar y controlar, pero el pensamiento finalmente opera de las transgresiones a esa lógica. La racionalidad no se reduce a la lógica. Acuérdense que decíamos, somos pensamiento y sentimiento y voluntad. No todo es racional. Entonces allí donde reside la magia esencialmente humana de lo ético. Es decir, Morán está diciendo que la ética que tú puedes tener no necesariamente es racional, a pesar de que descansa en un proceso reflexivo. Pero ojo, donde los sentimientos, la sensibilidad por el otro o por los otros es fundamental. Fíjense bien, alguien que agrede al medio ambiente con alevosía también es un terrorista, porque está hipotecando la posibilidad de desarrollo de las vidas futuras, que es lo que se traduce en los hijos de los hijos, o mis hijos inmediatos, no lo sé. Pero la agresión ambiental también es un problema ético. Pero para yo tener sensibilidad, para yo tener conexión con lo ecológico, es decir, con lo ecológico, con un animal, con un monte, con una montaña, necesito algo que se llama sensibilidad. Sin ella, por más racional que sea mi aproximación, siempre será una aproximación fría, absurda, jamás conectada. Por eso alguien decía por allí que quien no ha dibujado los contornos de la tierra, quien no ha penetrado sus cuevas, quien no ha vivido al lado de un animal salvaje, por decirlo, en cierto contacto, no puede amar la naturaleza. Seguimos. A pesar de la coincidencia entre los términos ética y moral, hay uno, lo moral, que tiende a hacer énfasis en lo obligatorio y lo normativo de origen kantiano, como ya le está diciendo. Para el otro, lo ético, según Paul Ricoeur,
remarca un telos, fin, origen Aristóteles, una vida cumplida bajo el signo de las acciones estimadas buenas. Entonces, por eso es que se dice que lo ético va un poquito más allá que un simple seguir una receta. Es que, por lo menos para Paul Ricoeur, era una vida cumplida bajo el signo de las acciones que se estiman buenas. Entonces, aquí está Slavoj Žižek, un extraordinario filósofo contemporáneo búlgaro, que dice, tenemos actualmente una bioética, sí, una mala. Una que los alemanes llaman, o una ética, lo que llaman una ética con guión, en la cual Widerstreit, la ética como tal, es la que se pierde con el recurso del guión. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Žižek? Está diciendo que, bueno, nosotros pensamos que hacer una acción ética significa tener una recetica o una chuletica aquí en el bolsillo y decir, tengo que hacer esto, y entonces lo hago bien. Entonces mi acción es estimada buena. No, esa es la bioética mala, según Žižek. Esa no nos interesa. Entonces dice, el problema no reside en que una ética universal se empieza a disolver en una multitud de éticas especializadas, como la bioética, la ética de negocio. Por eso que yo le decía, bueno, inventamos el concepto de bioética, pero llámalo como tú quieras, pero la idea es hablar de una ética ya universalizada, si se quiere. Entonces, sino que algunos descubrimientos científicos inmediatamente se posicionan en contra de los valores humanísticos. Claro, el problema es que con la llegada de las nuevas tecnologías, como ya ustedes vieron, algunas parecen estar en contra de valores humanísticos, como aquellos óvulos de la novela Un Mundo Feliz. Sin duda, estábamos supuestamente ante un descubrimiento que cuando yo manipulo esos óvulos, me estoy posicionando en contra de valores humanísticos. Y eso nos lleva a la discusión de si la biogenética, por ejemplo, amenaza nuestro sentido de la dignidad y la autonomía, los conceptos que veníamos discutiendo. Entonces, sí se da en el clavo del problema. El problema quizás no es inventar un nuevo concepto de ética, no, es simplemente que estás violentando los valores humanísticos que nos hacen humanos. Eso es lo que estábamos hablando, ese octaedro de relaciones. Y cuando un terrorista arremete contra esa conjunción de elementos necesarios para el desarrollo de un ser humano, evidentemente estoy violentando ¿cómo se llama? El desarrollo, o sea, mi relación con la humanidad es transgredida, sin duda alguna. Entonces, y cuando yo utilizo además la vida para matar la vida, que era el caso del bioterrorismo, pues imagínense cómo violento esta conceptualización de ética, ¿no? Entonces dice, es cierto que las emociones humanas se mueven en forma de emociones retributivas, al igual que aquellas observadas en primates, oscilando del resentimiento y la ira, que buscan la venganza y el castigo, aquellas emociones del altruismo, la cooperación, la solidaridad, más positivas y prosociales. Nosotros compartimos, y los animales, varios, sobre todo los que viven en situación social, en interacción social intensa, muestran el mismo desarrollo y el mismo dinámica de emociones retributivas. Ahí ustedes ven dos escenas que sin duda hablan por sí solas. ¿Ok? Entonces, lo ético, aquí hay una cosa que creo que es importante que lo recuerden, lo ético requiere ineluctablemente de un proceso racional, reflexivo, incluso contemplativo. Aquí hay una palabra mágica. Contemplativo. Heidegger utiliza el concepto de serenidad. Gallenheims, creo que es la pronunciación, si no mal recuerdo. Entonces, no me están... ¿Ustedes me oyen? Sí, profe. Ok. Es que leí aquí una cosa... Ok, perdone. No, Que leí un mensaje y decía que no estaba conectado y me preocupé. sí, Bueno, se escuchaba perfecto todo. lo ético requiere ineluctablemente de un proceso racional y reflexivo, pero incluso contemplativo. Y aquí este concepto de serenidad, de
de Heidegger, que es postura u orientación en las que tendencia a la intervención activa en el mundo está quebrada a tal punto que permite tener tiempo y atención para registrar los matices y diferencias individuales. Señores, este concepto es fundamental. Contemplar por un instante, aislarse por un instante del evento, de la realidad, para poder reflexionar sobre ella. O sea, normalmente nosotros nos obligan a estar activos, a intervenir, a provocar un evento en la realidad, por la voluntad, ¿no?, nuestra. Pero sucede que Heidegger está diciendo que es necesario el concepto de serenidad, vinculado con la contemplación, que es una postura, una orientación en la que la tendencia a la intervención activa en el mundo está quebrada, a tal punto que permite tener tiempo y atención para registrar los matices y las diferencias individuales. Entonces, pero sabemos que, por ejemplo, dos acciones altamente cognitivas dependen no solo de leyes y reglas, sino de las emociones. La toma de decisión y la percepción. Lo que vemos es emocionalmente influido. Las decisiones que tomamos son emocionalmente invadidas. Nada es ajeno de nuestras acciones y por tanto de nuestra ética que no esté vinculada a esa toma de decisiones y a la percepción, influida inevitablemente por nuestras emociones, más allá del conocimiento lógico y racional que podemos tener sobre la situación. Entonces, lo ético-moral, por tanto, va a caminar por derroteros cognitivos emocionales, inevitablemente, porque somos eso, ¿ok? Virtudes de sensibilidad, lo que estábamos hablando hace un rato, la capacidad de escuchar, la disposición a poner atención emocional y finalmente la facultad de admitir e incluso estimular particularidades personales. Son aquellas virtudes necesarias no solo para la asistencia, como dice Honneth, asistencia, o sea, ayudar al otro, ¿no? Son aquellas virtudes necesarias no solo para ayudar al otro, la asistencia, sino que también permite vincularnos al otro a través de la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad social y la aceptación del otro. Fíjense bien, ¿no? Pero para ello es necesario desarrollar las virtudes de la sensibilidad, que era la misma que yo estaba pidiendo para con el ambiente. Entonces, por tanto, para el terrorismo, con todo este bagaje que tenemos hoy, que sabemos que es una forma derivada de la actuación de poder que ya habíamos discutido en clase anterior y lo recuerdo hoy, con y sobre la vida de y sobre el sujeto humano. O sea, que hay un problema ético, por tanto. ¿Okay? Pues yo estoy actuando sobre el otro. Conocimiento y sentimientos vertidos en una voluntad de acción sobre el otro. Es decir, el bioterror no es más que una ejemplificación empírica de lo que Martin Heidegger concebía como el peligro intrínseco vinculado a la tecnología moderna. Pues hemos convertido a todo lo natural en un mero objeto, cuyas propiedades son controlables y manipulables. De eso hablamos, pero quiero recordarlo de nuevo en este punto, porque esto nos permite justamente romper con, ¿se acuerdan cómo empezó la clase? Vida y ética, pero si yo rompo con el concepto de vida, estoy rompiendo con la posibilidad de tener una vinculación ética con ella. ¿Ok? Allí el Guernica, allá atrás, recordándonos aquella famosa escena en la España fascista de su momento, vamos a hacer, y ahí Picasso lo pintó de manera clara. Entonces dice, si hay, vamos a comenzar por aquí, si hay una tesis que englobe la serie de reflexiones sobre la violencia que siguen a esta introducción un poco que hemos hecho, es que en la realidad nos encontramos con una paradoja similar respecto a la violencia. Tenemos muy presente que las constantes señales de violencia son actos de crimen y terror. Fíjense bien lo que veníamos hablando. Tenemos muy presente que las constantes señales de violencia son actos de crimen y terror, disturbios civiles y conflictos internacionales. Pero deberíamos aprender a distanciarnos. Coño, ¿qué está diciendo Slavoj Žižek? Slavoj Žižek está pidiendo lo mismo que pide Heidegger. Heidegger nos estaba pidiendo que contemplemos la serenidad ante el hecho terrible de un acto terrorista.
fíjense bien lo que dice, volvemos al punto. Tenemos muy presente que las constantes señales de violencia son actos de crimen y terror, disturbios civiles, conflictos internacionales, terribles. Pero deberíamos aprender a distanciarnos, apartarnos del señuelo fascinante de esta violencia subjetiva, directamente visible, practicada por un agente que podemos identificar al instante. Y ese agente, pues como ya ustedes saben, cualquiera, el ISIS, el Al-Qaeda, Colombia, no sé, incluso pues agentes del gobierno como algunos. ¿Y qué les puedo decir? ¿No? O sea, pero por un instante, fíjense lo que nos está pidiendo CICEG, pero debemos aprender a distanciarnos, apartando del señuelo fascinante de esta violencia subjetiva, directamente visible y practicada por un agente que podemos identificar inmediatamente al instante. Necesitamos percibir los contornos, el trasfondo que generan tales arrebatos. Distanciarnos nos permitirá identificar una violencia que sostenga nuestros esfuerzos para luchar contra ella y promover e ir en la dirección de la tolerancia. Esto es complicado, pero es la demanda de los que hoy hacemos este tipo de cursos. Es que tenemos que primero entender el problema antes de ir a la acción y al evento, ¿cómo se llama? Estrictamente represivo. O sea, aquí nos podemos dar, ustedes y yo nos podemos dar el lujo por un instante a distanciarnos para identificar una violencia que se sostenga sobre nuestro esfuerzo para luchar contra ella y promover eso que nos hace humanos, justamente. Eso es sumamente complejo y sumamente difícil. Pero lo que pide CICEG, nuestro filósofo estrella, es justamente decirnos eso. La posibilidad, vuelvo, insisto, de que podamos ver los contornos. Eso es interesante. El trasfondo. Premisa subyacente es que hay algo inherentemente desconcertante en una confrontación directa con él, evidentemente. Hay algo, o sea, cuando ante el acto, ante el hecho, todos quedamos desconcertados. Todos quedamos incluso paralizados, ¿no? Ante un acto violento. El horror es sobrecogedor, o sea, sobrecogedor de los actos violentos, y la empatía con las víctimas funciona sin excepción como un señuelo que nos impide pensar. Eso es interesante. El problema del terror y del terrorismo y del bioterrorismo en su derivativo que estábamos hablando es que efectivamente el acto impide que los testigos, directos e indirectos, piensen. Porque el acto es sobrecogedor y la empatía con las víctimas es inevitable. Pero aquí no está diciendo si sé la necesidad de eso, ¿no? De aprender a tomar distancia para tratar de entender. Para desde la serenidad de la que habla Heidegger, entender estos procesos. Ya pronto vamos a terminar. A pesar de que sabemos que la razón produce monstruos, ya ustedes saben que cuando nos montamos desde la reflexión ética, todo se conjuga. Conocimiento, razón y sentimiento, porque tenemos que tomar una decisión. Entonces, Aristóteles sostenía en efecto que las nociones humanas del bien y el mal, lo que hoy llamamos derechos humanos, se basaban en última instancia en la naturaleza del hombre. Es decir, sin comprender cómo los deseos, las intenciones, los rasgos y los comportamientos naturales encajan para conformar un todo humano. No podemos comprender los fines humanos ni emitir juicio acerca del bien o el mal, lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto. Fíjense qué frase que coincide con la posición de CICEG de alguna manera. Es decir, sin comprender cómo los deseos, las intenciones, los rasgos y los comportamientos naturales encajan para conformar un todo humano. Mientras no entendamos eso, Aristóteles considera que no hay manera que podamos comprender los fines humanos. Ni siquiera tienes el derecho a emitir un juicio según Aristóteles. Sumamente interesante esta posición aristotélica. Entonces, hoy estamos ante estos conceptos que normalmente lo llevamos dentro, y era un poco lo que estábamos hablando desde el principio. La vida humana es inviolable, tiene un valor sagrado, nexo verdad, vida y libertad. O sea, esos tres conceptos, la verdad, la vida, por eso
generalmente estamos pidiendo lo mismo, ¿no? Anclados en la vida, que era lo que estábamos hablando ahí cuando hablábamos de la Constitución, exigimos verdad y libertad. La ciencia, la técnica, el progreso están al servicio del hombre. Eso creo que lo entendemos todo, pero no sé si ustedes sabrán, y disculpen que haga esta irrupción, pero es que es fundamental. Por eso, para comprender la humanidad es necesario saber las cosas, ¿no? Entonces, y este curso yo lo he construido con la intención de divulgar también otros elementos interesantes para la reflexión ética. Fíjense, el celular que ustedes tienen en la mano, la máquina que yo tengo aquí al frente, que hoy nos permite comunicarnos de esta manera que yo considero fría, yo prefiero tenerlos a ustedes en persona. Esto está hecho, y es así, dada la situación de geopolítica mundial, está hecho en mucho de sangre y fuego. Quiero decir, el coltán, por ejemplo, que está en alguna de estas estructuras, proviene de países que sabemos que sufren guerras, ¿cómo se llama? Invasión, etcétera. Y de hecho, muchas veces sacan de esos países sus recursos. Podemos hablar de ¿cómo se llama? De Sudán, o cualquiera de estos países africanos, y sabemos que allí hay unos procesos de injusticia, no solamente producto de los hombres que viven allí, sino producto de una historia, de una geopolítica, es terrible, o sea, por eso cuando uno, saber significa muchas veces entristecerse, porque hay cosas que uno logra descubrir que tienen justamente que ver con lo ético, o sea, con la equidad, con la solidaridad, con la justicia de la que veíamos en los monitos tempranos, ¿no? En el video que les coloqué. De manera que, y es cuando, por ejemplo, vemos que la ciencia, la técnica y el progreso no necesariamente están al servicio del hombre, sino de una estructura de poder. Entonces, y hay una película fascinante, le voy a mandar el título de una de ellas, se llama Elysium, no sé si la habrán visto, para que ustedes vean lo que significa ciencia y técnica y progreso que no está al servicio del hombre. Pero está muy bien narrada, es una película de ciencia ficción, pero una extraordinaria obra de arte. Cuarta, no todo lo que es técnicamente posible puede considerarse moralmente admisible. Eso es interesante, eso nos pone frente a una situación de reflexión importante. No todo lo que es técnicamente posible puede considerarse moralmente admisible. Hay muchos ejemplos de esto en la historia. EMC cuadrado, la famosa fórmula de Einstein, colaboró en el diseño de una bomba atómica, de las cuales 2 cayeron sobre Hiroshima, matando a santos e inocentes y militantes, ¿no? Por decirlo, combatientes. Entonces, sí, pero ahí uno puede reflexionar sobre lo técnico. El fin no justifica los medios, eso ya lo decía Kant. Yo no puedo utilizar al hombre como fin, pero no lo puedo utilizar como medio. El esclavo fue una estructura humana utilizada como medio. Entonces, y de hecho, era literalmente el fin justificaba los medios en aquella época. Y todavía hay esclavos en el mundo. La regla de oro de la bioética, tratar a los demás como a uno le gustaría ser tratado. Claro, aquí sí se pone una situación complicada a la hora del análisis de la regla de oro de la bioética y de la ética, porque también es una regla de oro de la ética. Es que, bueno, para el sadomasoquista nos pone un problema así, una situación complicada, ¿no? Pero bueno, no importa. La idea es que reflexionemos sobre esto, pues esa es la idea de la ética. La ciencia, la técnica y el progreso están al servicio de la vida, y que entra en comunión con la número 3, ¿no? Entonces, pero claro, esta séptima lo que está es yendo más allá, ¿no? Está yendo de que no solo tengo responsabilidad con el hombre, tengo responsabilidad con el ambiente y todo lo que él conlleva. Por eso es que yo no, lo que piden los ecologistas y las luchas ecologistas es para que veamos más allá del hombre. ¿Okay? Faltó una última, ya, no, pero ya creo que podemos terminar. Vamos a terminar aquí para no... Yo creo que tenemos aquí suficiente material para que ustedes lo disfruten.
Bueno, y voy a terminar con esta frasecita ahí, que está ahí, la voy a dejar, ¿no? Que dice, lo que Deleuze llama máquinas deseantes se refiere a algo que es completamente diferente de la mecánica. Es el devenir máquina. Nosotros somos máquinas, según Deleuze. ¿En qué consiste este devenir? Para muchos neuróticos obsesivos, su miedo a volar tiene una imagen muy concreta. Les acosa el pensamiento de hasta qué punto tiene que funcionar correctamente una máquina tan inmensamente complicada como un avión para mantenerse en el aire. Si usted piensa en esto mientras está viajando en un avión, es sumamente interesante. Si usted es un neurótico obsesivo, usted va a pensar en una tuerquita que debería sostener una palanca que da una relación con una rueda al momento de aterrizar. Y si esa tuerquita está dañada, ¿quién me garantiza que esa tuerquita no está dañada? Porque cuando ustedes se montan en el avión, a ustedes no le hacen un dibujo de todas las piezas de altísima calidad que tiene el avión. Entonces, es muy fácil ser un neurótico obsesivo una vez que usted empieza a pensar en estas cosas. Entonces, por eso que ustedes no le ponen en un avión, mientras usted viaja, no le van a poner la película Aeropuerto, ¿no? Porque que siempre trata de un avión que se estrella y estas cosas, ¿no? Pero, porque todos en el fondo teníamos algún tipo de neurosis con este tipo de cosas, pero la superamos y nos metemos en el avión. Pero sabemos que es una cajita de metal que está a unas cuantas millas sobre la Tierra, ¿no? Entonces, la relación ahora fíjense lo interesante que dice, la relación con el propio cuerpo, antes que nos terminemos, falta poquito, pero terminamos con esta frase, la relación con el propio cuerpo asume con frecuencia características similares. Nuestro cuerpo, a veces tenemos una relación como estar dentro del avión. ¿Cuántas pequeñas cosas tienen que funcionar adecuadamente para que nos mantengamos en vida? Es una pregunta extraordinaria. Piense usted en su cuerpo en este momento y imagínese que un pequeño coágulo se está formando en una cierta región de las extremidades y viaja y se incorpora al riñón. Y allí se queda. Necesitamos garantizar que la sangre sea lo suficientemente fluida para que eso no suceda. Ahora, ¿qué garantiza que la sangre no, en algún punto, no coagule? Son miles de factores, entre los cuales está la nutrición que tienes. Y ahí lo dice, un pequeño coágulo sanguíneo en una vena y muero. Nuestra vida es así de frágil. Y la condición ética te permite reflexionar sobre este aspecto. Y eso es lo que quiero que hagan ustedes. Reflexionar sobre el acto, sobre los actos humanos. Veámoslos a través del contorno, del trasfondo, como nos lo sugiere Zizek. Y ustedes van a ver cosas bien interesantes. Bueno, para mí ha sido toda una experiencia divina estar con ustedes en estas, ¿cómo se llaman? Eventos síncronos. Ojalá podamos vernos de nuevo y ojalá sea vernos y no a través de las cámaras del, ¿cómo se llama? La presencialidad. Presencialidad, o sea, perdón, de virtualidad. Ojalá no sea en esa condición. Pero bueno, lástima, estaba solo Fabiana y Carla, Dios mío, qué lástima, Sí. siendo la última clase sincrónica. Aún se les quiere igual, pero bueno. Sí. Pero estaremos pendientes, estén pendientes ya de las últimas noticas que que voy a actualizar, más lo de los exámenes, que estoy esperando, pues no todo el mundo me ha entregado las últimas actividades. Y vienen los exámenes también, el examen final, el examen parcial final. Creo que queda uno, ¿no? Entonces, estamos pendientes, ¿oyeron? Chévere, profe. Bueno, nada, yo quería Un finalizar. abrazo, Yo seguro, quería un abrazo a finalizar. todos, Yo seguro. quería comentarle Ajá. que en la pregunta que puso me parece súper curiosa y chévere, la de cuántas pequeñas cosas tienen que funcionar adecuadamente para que nos mantengamos en vida. Yo Sí. regularmente me he hecho esa pregunta, pero al revés. Es decir, Ajá. o sea, existen muchísimas cosas pequeñas que pueden hacer que no nos mantengamos en vida. O sea, Sí, existen también factores, claro, externos al cuerpo, pero claro. es súper curioso. No, eso es sumamente fascinante y en este terreno que estamos hablando, más fascinante Sí, aún. Y los terroristas lo saben, que exacto. somos frágiles. ¿Ok? Un Bueno, abrazo a todos, ¿eh? muchas gracias. Chao, pues. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Chao, amor. Cuídate.